Aviones de combate israelíes bombardearon barrio por barrio la franja de Gaza el martes, reduciendo edificios a escombros, mientras Israel prometía una represalia por el ataque sorpresa de Hamás del fin de semana que reverberará durante generaciones. Organizaciones de ayuda pidieron la creación de corredores humanitarios para llevar ayuda a Gaza, advirtiendo que los hospitales estaban quedando sin suministros debido a la cantidad de heridos. Israel detuvo la entrada de alimentos, combustible y medicinas a Gaza, y el único acceso restante desde Egipto se cerró el martes después de que los ataques aéreos impactaran cerca del cruce fronterizo. La guerra comenzó después de que milicianos de Hamás irrumpieran en Israel el sábado, provocando tiroteos en sus calles por primera vez en décadas. La guerra en curso ya se ha cobrado más de 1.800 vidas en ambos lados y quizás cientos más. Según Israel, Hamás y otros grupos milicianos en Gaza mantienen como rehenes a más de 150 soldados y civiles. A partir de ahora solo se espera un recrudecimiento. Israel amplió la movilización de reservistas a 360.000 el martes, de acuerdo con la prensa del país. Una de las grandes preguntas es si lanzará una ofensiva terrestre sobre Gaza, un pequeño enclave encajado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo donde viven 2,3 millones de personas. Está gobernado por Hamás desde 2007. Mientras las agencias humanitarias de Naciones Unidas pedían la apertura de un corredor para llevar alimentos y suministros médicos a la franja, el ejército israelí dijo que alcanzó cientos de objetivos en Rimal, un populoso vecindario de lujo de la ciudad de Gaza que alberga ministerios del gobierno de Hamás, además de universidades, medios de comunicación y oficinas de organizaciones de ayudas. Las fuerzas de defensa civil palestinas sacaron a Abdullah Muslef y a otras 30 personas de su sótano luego de que su edificio de apartamentos fue arrasado por el operativo aéreo. Vendo juguetes, no misiles, dijo Muslef, de 46 años, llorando. Quiero irme de Gaza. ¿Por qué tengo que quedarme aquí? He perdido mi casa y mi trabajo. Tras horas de ataques ininterrumpidos, algunos residentes salieron de sus casas al amanecer y se encontraron edificios partidos por la mitad y otros reducidos a escombros de hormigón y barras metálicas. Había autos aplastados y árboles quemados en calles residenciales que recordaban a un paraje lunar. La enorme devastación en Rimal indicó cuál podría ser la nueva táctica israelí en Gaza: advertir a los civiles que desalojen ciertas áreas para luego lanzar ataques aéreos de una intensidad sin precedentes. Si estas operaciones continúan, los civiles gazatíes tendrán menos zonas en las que refugiarse, dado que cada vez hay menos vecindarios habitables. Desde que Hamás llegó al poder, Israel y Egipto han restringido severamente la entrada de bienes al territorio y la circulación de gente. Ahora, Israel dice que impondrá un asedio total a Gaza, cortando la entrada de combustible y alimentos y el suministro de electricidad. Hamás afirmó que los bombardeos israelíes habían dejado impracticable el cruce fronterizo de Rafah hacia Egipto, la única otra salida del territorio. Los intensos bombardeos y las amenazas israelíes de acabar con el grupo avivaron las dudas sobre la estrategia y los objetivos de Hamás. Los líderes de la milicia radical no han hablado en público acerca de si esperaban la feroz respuesta de su rival y el peligro de perder gran parte de su infraestructura gubernamental cuando lanzaron el ataque. En una conferencia de prensa el martes, el vocero del ejército israelí, el teniente coronel Richard Hedge, sugirió que los palestinos deberían intentar salir por el paso fronterizo de Rafah con Egipto. Naciones Unidas dijo el martes que más de 187.000 de los 2,3 millones de habitantes de la franja han abandonado sus casas, el mayor éxodo desde la ofensiva terrestre y aéreo de 2014 que desplazó a unas 400.000 personas. UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, acoge a más de 137.000 personas en sus escuelas en el territorio y otras 41.000 personas se han cobijado con sus familiares. Preguntado por si Israel consideraba objetivos legítimos las sedes del gobierno civil de Hamás, como el parlamento y los ministerios, Hedge indicó que, si hay un pistolero disparando proyectiles desde allí, se convierte en un objetivo militar. En respuesta a la ofensiva aérea israelí, el portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, anunció el lunes por la noche que el grupo matará a un civil israelí cautivo cada vez que se ataque a civiles en sus casas en Gaza sin previo aviso. El ministro israelí de Exteriores, Eli Cohen, advirtió a Hamás que no debe lastimar a ningún rehén y que este crimen de guerra no será perdonado. Netanyahu nombró al excomandante militar para gestionar la crisis de rehenes y de desaparecidos.
El ataque de los milicianos estremeció a Israel con una cantidad de muertes como no se veía desde la guerra de 1973 con Egipto y Siria, y en ella las bajas se produjeron a lo largo de un periodo mayor de tiempo. Produjo escenas horrendas de milicianos matando a tiros a civiles en sus autos, en las calles de las poblaciones y en un festival musical al que asistieron miles en el desierto cerca de Gaza, mientras se llevaban a hombres, mujeres y niños como cautivos. El ejército concentra también sus esfuerzos en salvar a los ciudadanos secuestrados por Hamás. Entre los rehenes hay niños y un superviviente del Holocausto en silla de ruedas, aseguraron las autoridades israelíes. La Yihad Islámica, que afirma apoyar a Hamás en su ofensiva, reivindicó la frustrada operación de infiltración y el Hezbollah, en cambio, rechazó cualquier implicación. Por su parte, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido instaron conjuntamente a Irán a no extender el conflicto fuera de Gaza, se comprometieron a apoyar a Israel y dijeron reconocer las aspiraciones legítimas del pueblo palestino. El presidente estadounidense Joe Biden prevé hablar con el primer ministro Benjamin Netanyahu en las próximas horas sobre la coordinación con los aliados para defender a Israel y la gente inocente del terrorismo, dijo la Casa Blanca. Nos tomamos esta breve pausa para recordarte que puedes apoyarnos dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para no perderte más videos así. Ahora sí, prosigamos. El lanzamiento de más de 2.500 cohetes durante 12 horas junto a incursiones de milicianos por tierra, mar y aire les permitieron infiltrarse a los comandos de Hamás en territorio israelí, donde tomaron decenas de localidades y secuestraron a medio centenar de israelíes. Siguen los ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza. Los combates continúan contra la milicia Hamás en 22 lugares del sur de Israel, según el ejército israelí. El número de muertos continúa incrementándose en ambos lados. Un ataque aéreo israelí ha derribado un edificio de gran altura en el centro de la ciudad de Gaza. La torre palestina de 14 pisos ha sido derribada por un ataque aéreo de Israel. Era el hogar de decenas de familias, pero también tenía oficinas vinculadas a los grupos Hamás y Yihad Islámica. Según Israel, el ejército israelí avisó a los vecinos por teléfono que tenían 10 minutos para evacuar antes de destruir el bloque. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel estaba en guerra y pidió una movilización masiva de los reservistas del ejército. El líder de la oposición, Yair Lapid, ha dicho que está dispuesto a formar parte de un gobierno de emergencia con Netanyahu para conseguir un frente unificado. Israel también anunció el corte de suministro de electricidad a Gaza, que depende en gran medida de Israel y de las importaciones de combustible para su energía. Estas medidas se producen tras la operación a gran escala lanzada por el grupo militante palestino Hamás, que envió a Israel unidades terrestres y disparó miles de cohetes desde Gaza. Nuevas sirenas de alarma se escucharon durante todo el sábado en Tel Aviv y en el centro de Israel por cohetes lanzados desde Gaza. Hasta ahora, al menos 200 personas han muerto en Israel y más de 1000 resultaron heridas. Hay un número indeterminado de rehenes israelíes. Las autoridades de Gaza cuantificaron los muertos palestinos en 232 y los heridos en más de 1600. Esta es la escalada más sangrienta del conflicto palestino-israelí desde mayo del 2021. Es previsible que el número de víctimas palestinas e israelíes aumente a medida que continúen los combates. El país se enfrenta ahora a la amenaza de una guerra en varios frentes. El movimiento albanés Hezbollah lanzó el domingo proyectiles contra posiciones israelíes en una zona fronteriza en disputa, en una muestra de solidaridad con Hamás. Y este ha sido el video de hoy. Ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like, también dejarnos tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más videos de este estilo. Te deseamos un buen día y hasta la próxima.